Todo nuestro matrimonio era una mentira. La policía me mostró la verdad. Nunca pensé que la persona que más daño me haría en la vida sería la misma con la que imaginé formar una familia. Siempre escuchaba historias de infidelidades, divorcios y traiciones absurdas, pero uno cree que esas cosas les pasan a otros. Nunca a uno mismo. Yo tenía 30 años cuando todo empezó a derrumbarse, y ella, Camila, tenía 28. Llevábamos juntos casi 5 años y casados poco más de 1. Lo extraño es que, durante mucho tiempo, nuestra relación parecía estable. No perfecta, porque ninguna lo es, pero sí lo suficientemente buena como para pensar que el futuro estaba asegurado. Antes de casarnos, Camila era una mujer cariñosa, divertida y muy atenta conmigo. Era de esas personas que te hacían sentir importante incluso en los detalles pequeños. Me preparaba café antes del trabajo, me escribía durante el día solo para preguntarme cómo estaba y siempre encontraba una forma de hacerme sentir acompañado. Pero algo cambió después de la boda. No fue inmediato. Más bien ocurrió lentamente, como una grieta que aparece en una pared y se va expandiendo sin que uno quiera notarlo. Empezó a mostrarse distante. Dejaba de responder mensajes durante horas, ya no parecía emocionarse cuando hacíamos planes y siempre estaba cansada o irritada. Al principio pensé que podía ser estrés. Ambos trabajábamos mucho y la vida de casados no siempre es sencilla. Intenté hablarlo varias veces. ¿Te pasa algo? Le pregunté una noche mientras cenábamos. No, solo estoy cansada, respondió sin siquiera mirarme. Siempre era la misma respuesta. Con el tiempo empecé a sentirme como un compañero de apartamento y no como un esposo. Había días enteros donde apenas cruzábamos palabras. Lo más frustrante era que cuando yo intentaba acercarme, ella reaccionaba como si estuviera exagerando. No todo es un drama, Daniel, me decía. Hay parejas que pasan cosas peores. Tal vez tenía razón, pero eso no hacía que me sintiera mejor. Lo peor era que yo seguía intentando salvar algo que claramente solo sostenía una persona. Recuerdo perfectamente la noche en que todo comenzó a explotar. Era viernes. Camila me dijo que iba a encontrarse con una amiga de la universidad que había vuelto a la ciudad por unos días. Me comentó que iban a cenar en un restaurante del centro y después quizá pasarían por un bar. Nada raro. Nunca fui un hombre controlador y jamás revisé su teléfono ni cuestioné demasiado sus salidas. Incluso le dije que se divirtiera. Ella salió alrededor de las 8 de la noche y yo me quedé en casa viendo una serie. Cerca de la medianoche empecé a notar que no respondía mensajes. Pensé que simplemente estaba ocupada. Luego dieron la 1 de la mañana. Después las 2. La llamada llegó a las 2:20. Todavía recuerdo el sonido del teléfono vibrando sobre la mesa. Contesté medio dormido. Daniel. Escuché del otro lado. Su voz estaba temblando. Me incorporé de inmediato. ¿Qué pasó? Hubo unos segundos de silencio antes de que hablara otra vez. Necesito que vengas. ¿Dónde estás? Respiró hondo. En la comisaría. Sentí que el cuerpo se me helaba. Pensé en accidentes, peleas, robos, cualquier cosa menos lo que realmente estaba ocurriendo. Me levanté tan rápido que casi tiré una lámpara. Mientras me cambiaba seguía haciéndole preguntas, pero ella apenas respondía. Solo ven, por favor. El trayecto hasta la estación de policía fue uno de los más largos de mi vida. Tenía 1000 escenarios horribles en la cabeza. Cuando llegué, fui directo a la recepción y dije su nombre. La mujer detrás del mostrador buscó unos segundos en la computadora y luego me miró. ¿Es usted familiar? Soy su esposo. La expresión de la mujer cambió apenas escuchó eso. No fue algo exagerado, pero sí suficiente para hacerme sentir incómodo. Necesitamos completar el trámite de la fianza, dijo. ¿Qué pasó exactamente? La mujer dudó un instante. Fue arrestada por conducta inapropiada en vía pública. Fruncí el ceño. ¿Qué significa eso? Ella evitó mirarme directamente. El oficial puede explicarle mejor cuando termine el procedimiento.
No entendía nada. Mi mente buscaba explicaciones lógicas. Pensé que quizá había discutido con alguien o estaba demasiado borracha. Camila no era una persona problemática, así que todo parecía absurdo. Pagué la fianza casi en automático. Cuando finalmente la dejaron salir, noté inmediatamente algo extraño. No parecía asustada. Tampoco estaba llorando. Más bien tenía una expresión de vergüenza profunda, como alguien que sabe perfectamente que arruinó algo importante. Entramos al auto y durante varios minutos ninguno habló. Ella miraba por la ventana. Yo sostenía el volante con tanta fuerza que me dolían las manos. Finalmente rompí el silencio. ¿Qué pasó realmente? Camila tragó saliva. Fue un malentendido. ¿Qué clase de malentendido termina con alguien arrestado? Tardó demasiado en responder. Había mucha gente, algunos estaban peleando afuera del bar, un policía pensó que yo estaba haciendo algo indebido. La historia no tenía sentido ni siquiera mientras la contaba. Noté cómo evitaba mirarme. ¿Y tu amiga? Pregunté. Se fue antes. ¿No podía ayudarte ella? No tenía batería. Mentía. Lo sentía en cada palabra. Convivir años con una persona te enseña cosas pequeñas. Aprendes cómo respira cuando está nerviosa, cómo mueve las manos cuando inventa algo y cómo cambia su tono de voz cuando oculta información. Y esa noche estaba ocultando muchísimo. No seguí preguntando porque entendí algo importante, si presionaba demasiado, solo iba a escuchar más mentiras. Cuando llegamos al departamento, ella caminó directo al baño y cerró la puerta. Escuché el sonido de la ducha durante casi 40 minutos. Yo me quedé sentado en la cocina mirando el teléfono. Había algo dentro de mí que no quería aceptar la verdad, pero otra parte ya la conocía. No dormí esa noche. A la mañana siguiente, mientras Camila seguía dormida, tomé una decisión que jamás pensé tomar en mi vida. Iba a averiguar qué había pasado realmente. Y por primera vez desde que nos casamos, sentí miedo de descubrir quién era en verdad la mujer con la que compartía mi vida. Ese mismo día pedí permiso en el trabajo y fui directamente a la comisaría. Durante todo el camino intentaba convencerme de que quizá estaba exagerando. Tal vez sí había sido un malentendido. Tal vez yo estaba dejando que la desconfianza me consumiera. Pero en el fondo sabía que no era así. Cuando llegué pregunté si era posible obtener información sobre el arresto. No esperaba conseguir mucho, pero descubrí que ciertos registros eran públicos y podían solicitarse formalmente. El oficial de recepción me explicó el procedimiento y, aunque demoraría un poco, podía acceder al informe. Mientras esperaba, sentía una ansiedad horrible. Era como estar parado frente a una puerta sabiendo que, cuando se abriera, mi vida iba a cambiar para siempre. Horas después tuve el documento frente a mí. Todavía recuerdo cómo me temblaban las manos. Leí la primera página una vez. Después otra vez más lenta. Y luego sentí que algo dentro de mí se rompía. No había pelea afuera de un bar. No había confusión. No había amiga preocupada. Según el reporte policial, Camila había sido encontrada con otro hombre en un callejón detrás de un local nocturno. Un vecino llamó a la policía porque escuchó ruidos extraños y pensó que alguien estaba siendo atacado. Cuando el oficial llegó, encontró a ambos teniendo relaciones detrás de unos contenedores de basura. Había incluso declaraciones de testigos. Uno de ellos afirmaba haber grabado parte de la escena antes de que llegara la policía. Tuve que dejar el papel sobre la mesa porque sentí náuseas. La imagen en mi cabeza era insoportable. No era solo una infidelidad. Era la humillación absoluta. Mi esposa había decidido destruir nuestro matrimonio de la forma más degradante posible. Y después me llamó para que yo pagara su fianza. Creo que eso fue lo que más me dolió. La falta total de respeto. Como si yo fuera simplemente una herramienta útil cuando las cosas salían mal. Me quedé sentado dentro del auto durante más de una hora antes de volver a casa. Necesitaba pensar qué hacer. Una parte de mí quería enfrentarla inmediatamente. Otra quería desaparecer sin decir nada. Cuando llegué,
Camila estaba en la cocina tomando café como si nada hubiera pasado. Levantó la mirada. ¿Cómo te fue en el trabajo? Ni siquiera respondió mi mensaje de la mañana y ahora actuaba con normalidad. Eso me confirmó que era capaz de mentir mirándome directamente a los ojos. La observé unos segundos antes de responder. Necesitamos hablar. Su expresión cambió apenas escuchó mi tono. Se quedó inmóvil. ¿Sobre qué? Me senté frente a ella. Sobre anoche. Camila bajó la mirada hacia la taza. Ya te expliqué lo que pasó. Saqué lentamente la copia del reporte policial y la dejé sobre la mesa. El color desapareció de su rostro. Nunca olvidaré esa expresión. Era el instante exacto en que una persona entiende que ya no puede escapar de la verdad. Ella ni siquiera tocó los papeles. Solo los miró. Daniel. No, la interrumpí. Esta vez hablo yo. Mi voz sonaba más tranquila de lo que me sentía. Te di oportunidades para decirme la verdad. En el auto. Esta mañana. Incluso ahora acabas de volver a mentirme. Ella comenzó a llorar inmediatamente. Pero ya no me generaba compasión. Fue un error, susurró. Un error es olvidar unas llaves. Lo tuyo fue una decisión. Camila intentó acercarse, pero me levanté antes de que pudiera tocarme. ¿Quién es él? Ella dudó demasiado. Alguien del trabajo. Sentí una presión terrible en el pecho. ¿Desde cuándo? No fue así. ¿Desde cuándo? La forma en que levanté la voz la hizo retroceder. Hace unos meses. Meses. Mientras yo intentaba arreglar nuestro matrimonio, ella ya estaba acostándose con otro. Tuve que caminar hacia la ventana porque sentía que iba a explotar. Ella seguía llorando detrás de mí. Nunca quise hacerte daño. Esa frase me dio rabia de verdad. Me giré lentamente. ¿Entonces qué querías? Porque irte con otro hombre a un callejón no parece precisamente una muestra de amor. Camila se cubrió la cara. No sé qué me pasó. Claro que lo sabes. Y era cierto. La gente siempre sabe lo que hace. Simplemente no espera afrontar las consecuencias. Durante casi una hora escuché confesiones a medias. Nada completamente honesto. Según ella, todo había comenzado emocionalmente. Ese hombre la hacía sentirse escuchada, especial, comprendida. Las mismas frases vacías que usan todos los infieles para justificar lo injustificable. Lo peor fue descubrir que varios de sus cambios durante el matrimonio tenían explicación. Las distancias. Las discusiones absurdas. La frialdad constante. Ella ya estaba emocionalmente fuera de la relación mucho antes de aquella noche. Yo simplemente fui el último en enterarme. ¿Cuántas veces? Pregunté finalmente. Camila tardó en responder. Demasiado. No sé. Eso significaba muchas. Me senté otra vez porque de pronto me sentía agotado. Vacío. La mujer que tenía enfrente parecía una desconocida. Y aún así, una parte estúpida de mí seguía esperando escuchar algo que hiciera menos dolorosa la situación. ¿Lo amas? Pregunté casi sin pensar. Ella levantó la mirada llena de lágrimas. Pero no respondió. Y ese silencio fue suficiente. En ese momento entendí que el matrimonio ya estaba muerto. Quizá llevaba muerto mucho tiempo. Solo que yo seguía fingiendo no verlo. Me levanté lentamente. Quiero que te vayas. Camila abrió los ojos. ¿Qué? Empaca tus cosas y vete. Daniel, por favor. No pienso seguir viviendo con alguien que me humilló de esta manera. Ella empezó a llorar más fuerte. Intentó abrazarme otra vez y retrocedí inmediatamente. No me toques. Creo que eso fue lo que finalmente le hizo entender que hablaba en serio. Pasó el resto del día guardando ropa y objetos personales en silencio. El departamento parecía extraño. Frío. Como si ya no fuera nuestro hogar. Antes de irse se quedó parada junto a la puerta. Sé que no merezco otra oportunidad, dijo,
pero te juro que me arrepiento. La miré unos segundos. Y por primera vez desde que la conocí, no sentí absolutamente nada. ¿Te arrepientes de que te atraparan? Ella comenzó a llorar otra vez. Pero esta vez no intentó defenderse. Porque sabía que yo tenía razón. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, el silencio me golpeó de una forma brutal. Pensé que iba a sentir alivio. Pero lo único que sentí fue una tristeza enorme. No solo había perdido a mi esposa. También había perdido la versión de mi vida que imaginaba construir con ella. Los días posteriores fueron extraños. El departamento estaba en silencio todo el tiempo y, aunque eso me daba cierta paz, también hacía que todo se sintiera irreal. A veces despertaba por la mañana esperando escuchar a Camila moviéndose por la cocina o buscando algo antes de ir al trabajo. Luego recordaba que ya no estaba allí. Y volvía esa sensación vacía en el pecho. Mucha gente cree que después de descubrir una traición uno siente odio inmediato, pero no siempre es así. A veces lo primero que aparece es el duelo. Porque no solo pierdes a una persona. Pierdes la idea que tenías de ella. Durante una semana casi no hablamos. Solo algunos mensajes relacionados con sus cosas restantes y temas prácticos. Yo ya había contactado a un abogado para iniciar el divorcio. No quería alargar algo que claramente estaba destruido. Una noche recibí una llamada de un número desconocido. Estuve a punto de ignorarla, pero contesté igual. ¿Daniel? Era un hombre. Su voz sonaba nerviosa. Sí. ¿Quién habla? Hubo un silencio incómodo antes de responder. Me llamo Marcos, necesito hablar contigo sobre Camila. Sentí el estómago cerrarse. Era él. Por un segundo pensé en colgar, pero algo me hizo quedarme escuchando. No tenemos nada que hablar, respondí fríamente. Solo escúchame 2 minutos, por favor. Salí al balcón del departamento mientras sostenía el teléfono. Habla. Lo primero que hizo fue disculparse. No una disculpa falsa o arrogante. Sonaba sinceramente destruido. Me contó que trabajaba con Camila desde hacía más de 1 año y que todo había comenzado como una amistad. Según él, ella siempre hablaba mal de nuestro matrimonio. Decía que yo era distante, frío y que ya no había amor entre nosotros. Escuchar eso me revolvió el estómago. No porque creyera que fuera cierto, sino porque entendí cómo me había convertido en el villano dentro de la historia que ella inventó para justificar lo que hacía. Nunca me dijo que ustedes intentaban arreglar las cosas, admitió él. Yo pensé que ya estaban prácticamente separados. Me apoyé contra la pared. No sabía si creerle o no. ¿Y eso cambia algo? No, pero necesitaba saberlo. Hubo unos segundos de silencio. Luego dijo algo que no esperaba. Mi esposa descubrió todo. Fruncí el ceño. ¿Tu esposa? Sí. El corazón me dio un vuelco. Camila no solo había destruido nuestro matrimonio. También estaba involucrada con un hombre casado. Marcos respiró hondo del otro lado de la línea. Ella encontró mensajes, fotos, todo. Me echó de la casa. No respondí nada. Sinceramente, no sabía qué decir. Parte de mí pensó que era exactamente lo que merecía. No te llamo para dar lástima, continuó. Solo quería pedirte perdón. Sé que eso no arregla nada. Miré las luces de la ciudad en silencio. Finalmente hablé. ¿La amabas? Tardó varios segundos en responder. No sé. Creo que estaba obsesionado con cómo me hacía sentir. Por alguna razón, esa respuesta me pareció brutalmente honesta. Porque eso era exactamente lo que había pasado. 2 personas egoístas buscando emoción sin importar a quien destruían en el proceso. Antes de colgar, Marcos dijo algo más. Camila está mal. No reaccioné. No es asunto mío. Lo sé, pero pensé que debía saberlo. Desde que salió de tu casa ha estado completamente fuera de control. No pregunté detalles. No quería involucrarme otra vez. Colgué y me quedé largo rato sentado en el balcón.
Aquella llamada me dejó algo claro, la fantasía que ellos habían construido se estaba derrumbando rápidamente. Y eso suele pasar. Las relaciones nacidas de la mentira casi nunca sobreviven cuando aparece la realidad. Semanas después el divorcio avanzó más rápido de lo que esperaba. No teníamos hijos ni propiedades importantes en común, así que legalmente el proceso era sencillo. Emocionalmente era otra historia. Camila intentó hablar conmigo varias veces. A veces enviaba mensajes larguísimos durante la madrugada. Sé que arruiné todo. Nunca quise perderte. Por favor, solo escúchame una vez más. Yo casi nunca respondía. No porque quisiera castigarla, sino porque entendí que seguir hablando solo prolongaría el dolor. Un sábado por la tarde apareció inesperadamente en el departamento. Cuando abrí la puerta, me sorprendió verla tan diferente. Tenía ojeras profundas y el rostro cansado. Parecía haber envejecido años en pocas semanas. Solo vine a buscar algunas cosas, dijo en voz baja. La dejé pasar sin discutir. Mientras guardaba objetos en una caja, el silencio entre nosotros era insoportable. Finalmente ella habló. Marcos volvió con su esposa. No respondí. Me bloqueó de todas partes. Seguí en silencio. Camila soltó una pequeña risa amarga. Supongo que al final perdí a todos. Por primera vez desde la separación sentí algo parecido a compasión. Muy pequeña. Muy distante. Pero estaba ahí. Porque verla así ya no me daba satisfacción. Solo me hacía pensar en lo rápido que una persona puede destruir su propia vida. Ella dejó la caja sobre la mesa y me miró. ¿Alguna vez me vas a perdonar? La pregunta quedó flotando en el aire. Pensé bastante antes de responder. Tal vez algún día deje de odiarte por esto, dije finalmente. Pero no creo volver a confiar en ti jamás. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. Lo entiendo. Y por primera vez sentí que realmente lo entendía. Antes de irse caminó lentamente hacia la puerta, pero se detuvo un segundo. Lo peor de todo, susurró, es que cambié a la única persona que de verdad estuvo conmigo. No respondí. Porque ya no había nada más que decir. La vi salir del departamento por última vez y sentí algo extraño. No felicidad. No alivio completo. Solo el cierre de una etapa que me había roto por dentro. Pensé que esa sería la última vez que escucharía sobre ella. Estaba equivocado. Pasaron casi 8 meses después del divorcio. Mi vida empezó a acomodarse lentamente. Volví a entrenar, retomé amistades que había descuidado y poco a poco dejé de pensar en Camila todos los días. Había noches difíciles todavía, claro, pero el dolor ya no era tan intenso como antes. Era más bien una cicatriz. Algo que seguía allí, aunque ya no sangraba. Una noche recibí una llamada inesperada. Era Roberto, el padre de Camila. Siempre tuvimos una relación cordial. Incluso después del divorcio nunca me trató mal. De hecho, durante todo el proceso fue una de las pocas personas de su familia que reconoció que su hija había destruido el matrimonio. Contesté con cierta preocupación. ¿Señor Roberto? Su voz sonaba cansada. Daniel, perdona que te moleste. No se preocupe. ¿Pasó algo? Hubo un silencio largo antes de responder. Es Camila. Sentí una tensión inmediata en el pecho. Durante meses no había sabido nada de ella. ¿Qué ocurre? Escuché cómo respiraba profundamente. Está muy enferma. Me quedé callado. Roberto comenzó a contarme todo lentamente, como alguien que necesita sacar un peso enorme de encima. Después de que Marcos volvió con su esposa, Camila cayó en una espiral terrible. Perdió amistades, tuvo problemas en el trabajo y terminó renunciando después de varios conflictos internos. Según Roberto, comenzó a beber mucho y casi no salía de casa. Pasaba días enteros encerrada en su habitación. Su madre intentó convencerla de buscar ayuda psicológica, pero ella se negaba constantemente. Dice que arruinó su vida, murmuró Roberto. Y honestamente, creo que nunca logró perdonarse. No supe qué responder.
Era extraño escuchar eso. Durante mucho tiempo imaginé que algún día ella seguiría adelante sin problemas mientras yo cargaba con todo el dolor. Pero la realidad había sido distinta. Las consecuencias también la habían destruido a ella. Hace una semana se desmayó, continuó Roberto. Los médicos dicen que físicamente puede recuperarse, pero emocionalmente está muy mal. Cerré los ojos un momento. No sentía felicidad al escuchar aquello. Tampoco amor. Solo una tristeza incómoda. Porque pese a todo, Camila había sido una persona importante en mi vida. Y escuchar cómo se hundía de esa manera era duro. ¿Por qué me cuenta esto? Pregunté finalmente. Roberto tardó en responder. Porque tú eras la única persona que realmente lograba tranquilizarla. Negué suavemente aunque él no pudiera verme. Eso terminó hace mucho. Lo sé, dijo con honestidad. Y no te estoy pidiendo que vuelvas con ella. Ni siquiera creo que ella tenga derecho a pedir algo así. Solo, pensé que debía saberlo. La llamada terminó poco después. Esa noche casi no dormí. No porque quisiera regresar con Camila. Esa posibilidad había muerto completamente. Pero escuchar en qué se había convertido su vida me dejó pensando durante horas. A veces creemos que las personas malas nunca sufren las consecuencias de lo que hacen. Pero muchas veces sí lo hacen. Y el peor castigo suele venir de ellos mismos. 2 semanas después ocurrió algo que jamás imaginé. Camila me escribió un mensaje. No era largo. Solo decía: sé que no merezco nada de ti, pero gracias por haber sido la única persona que realmente me amó. Me quedé mirando la pantalla varios minutos. Y no respondí. No porque quisiera herirla, sino porque entendí que cualquier conversación solo abriría heridas que finalmente estaban cerrándose. 3 días después, Roberto volvió a llamarme. Esta vez su voz estaba quebrada. En cuanto escuché el primer Daniel, supe que algo horrible había pasado. Me senté lentamente en el sofá mientras escuchaba. Camila había intentado quitarse la vida. La encontraron a tiempo y lograron salvarla, pero la situación era grave. Roberto estaba destruido. Repetía una y otra vez que no entendía cómo su hija había llegado tan lejos. Yo tampoco lo entendía completamente. O quizás sí. La culpa puede consumir a una persona de maneras aterradoras. Especialmente cuando finalmente deja de mentirse a sí misma. Pasaron varios días sin noticias. Hasta que una tarde recibí otro mensaje desde el teléfono de Camila. Esta vez era diferente. Más largo. Decía que estaba internada y que probablemente necesitaría ayuda psicológica durante mucho tiempo. Admitía que había destruido todo por egoísmo y emoción momentánea. También decía algo que se quedó grabado en mi cabeza. La adrenalina dura minutos. Las consecuencias pueden perseguirte toda la vida. Leí el mensaje varias veces. Y por primera vez desde toda aquella pesadilla, sentí que estaba leyendo a la verdadera Camila. No a la mujer arrogante que mentía. No a la infiel que me humilló. Sino a alguien completamente rota enfrentando sus propios errores. Aún así, no respondí. Porque comprender a alguien no significa permitirle volver. Meses después supe por Roberto que finalmente aceptó recibir tratamiento psicológico y empezó lentamente a mejorar. No recuperó su antigua vida. Muchas relaciones quedaron destruidas para siempre. Pero al menos seguía viva. Y sinceramente, eso era suficiente. En cuanto a mí, seguí adelante. Conocí nuevas personas, cambié hábitos y aprendí algo importante de toda esta historia: el amor no desaparece de golpe, pero la confianza sí puede romperse en un segundo. Y cuando eso ocurre, hay heridas que nunca vuelven a cerrar del todo. A veces me preguntan si creo en el karma. La verdad es que no lo sé. No creo que la vida castigue mágicamente a las personas. Pero sí creo que nuestras decisiones terminan construyendo el lugar donde vamos a vivir emocionalmente. Camila eligió la mentira muchas veces seguidas. Y terminó atrapada dentro de todas ellas. Yo también cambié después de todo esto. Me volví más desconfiado, más frío quizá.
pero también aprendí a reconocer señales que antes ignoraba por amor. Si algo entendí, es que ninguna traición empieza el día en que descubres la verdad. Empieza mucho antes, en pequeños actos, silencios y decisiones que uno decide justificar hasta que ya es demasiado tarde. Hoy tengo 31 años y siento que recién estoy reconstruyendo mi vida. No odio a Camila. Tampoco la extraño. Simplemente la veo como una parte dolorosa de mi pasado. Una historia que me rompió, sí, pero que también me obligó a entender cuánto vale la paz cuando finalmente recuperas tu dignidad.